le damos la bienvenida. No sé si alguien nos visita hoy por primera vez. Aquí veo a un hermano que vino de Perú el martes, le damos la bienvenida. No sé si hay alguien más. Pues le damos un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, hoy voy a compartir, este tema lo tenía preparado para compartirlo el próximo martes en el estudio, pero al final lo voy a compartir como una predicación. Amén. El título de la predicación es Redimidos por Dios. Hoy vamos a poder observar que no es lo mismo ser salvo que ser redimido. El término redimido es mucho más complejo. Y para comenzar esta predicación quiero que me acompañes al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si está de acuerdo me dices amén. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Acompáñame a orar en esta tarde. Padre, te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos bendecido en esta tarde, Señor. Y ahora nuevamente queremos compartir tu palabra. Yo me pongo en tus manos incondicionalmente, Señor, reconociendo que no soy digno de estar aquí, reconociendo mis limitaciones. Y te pido una vez más, Espíritu Santo, que me uses para hablar a tu iglesia, a mis hermanos, a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Que seas tú, Señor, hablando a lo más profundo de cada corazón. Señor, rompe cadenas, rompe ataduras en esta tarde. Que sea tu gloria, Señor, llenando este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, antes de poder desarrollar este pasaje, este versículo, necesitamos conocer el significado de redimir. Redimir es la acción de la redención. Es sinónimo de rescatar, comprar, es decir, pagar un rescate. Por ejemplo, si una persona se está ahogando y somos buenos nadadores o lo podemos salvar, ¿eso cómo sería? Pues estamos salvando. Pero si hay, por ejemplo, alguien que está siendo vendido como esclavo y pagamos un precio, eso sería la redención. ¿Entendemos la diferencia? La acción para salvar a alguien es una cosa, pero pagar un rescate o pagar un derecho o pagar por alguien o por algo, eso sería la redención. Es decir, conseguir la libertad de esa persona y sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Amén. Muy bien. Redimir se refiere entonces a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Espiritualmente es el precio que Dios ha pagado a través de la sangre de Jesucristo para la libertad de la humanidad. Es el perdón total de la deuda que los seres humanos teníamos con Dios, asumida desde el nacimiento en pecado original. ¿Usted sabe lo que sucedió en el huerto del Edén? Pues que Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Alguien decía que si hubieran sido chinitos, se hubieran comido a la serpiente y se hubiera solucionado el problema, pero bueno, no lo era. Entonces, al final hubo unas consecuencias de la desobediencia y había un pago de ese pecado. Dios en su momento incluso, el primer sacrificio que menciona la Biblia sin especificarlo específicamente es que ellos se cubrieron con unas hojas. Y Dios lo que hizo fue darle pieles. ¿Pieles de quién? De animales. Y no es que le dijera, oye, bájate la cremallera, me das esa chaqueta. No, hubo un sacrificio que estaba simbolizando lo que más tarde aparecería en la ley, que era por medio de los sacrificios, como hemos estudiado muchas veces, que el pueblo podía acercarse a Dios. Aún los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio y ese cordero, esas tórtolas, ese sacrificio era lo que pagaba
cubría el pecado de las personas y del pueblo. Amén. Porque dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recuerda Números 14:18, Dios no dará por inocente al culpable. Ahora, volvamos al pasaje con el que comenzábamos esta predicación. Dice Colosenses 1:13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cómo se ha pagado? Con la sangre de Cristo. ¿El qué se ha pagado? Por el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo se consigue el perdón? ¿Cómo se consigue la redención? ¿Cómo se consigue la salvación dentro de esa redención? Es muy sencillo. No hay dinero en el universo para pagar una gota de la sangre de Cristo. Es a través del regalo que Dios tuvo con toda la humanidad. Cualquier persona, por pecador que haya sido, si acepta a Jesucristo como el único salvador de su vida, dice la Biblia que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Por eso es importante ese compromiso que tiene que nacer en nosotros de cada día, de servirle, de seguirle, de honrarle. Porque al conocer lo que significa redimir, hemos de entender que no ha sido cualquier cosa. Así hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Amén. El proceso de la redención es cuando yo acepto la redención de Dios, ¿qué sucede? Lo primero es la justificación. Nosotros no podíamos ser libres, nosotros no teníamos la capacidad, pero a través de que nosotros recibimos a Jesús, somos justificados. ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis de Job cuando dice que Satanás iba ahí a acusarle y a decirle, claro, tú levantas vallado, pero si tú haces esto, y Dios le dice, bueno, te permito esto. El enemigo tenía acceso para acusarnos, pero a raíz de que Jesús ha pagado el precio, Dios nos dice que nosotros hemos sido liberados del pecado. Si el enemigo viene a acusarnos, mira lo que ha hecho, sí, pero Él me ha aceptado a mí como su Salvador y yo he pagado el precio para que Él sea libre. Por eso siéntete dichoso, dichosa, iglesia, en esta tarde. Está muy serio. Siéntete dichoso, siéntete dichosa. Si eres un hijo o una hija de Dios, puedes sentirte feliz porque ya no hay quien nos acuse. No hay pecado superior a la sangre de Cristo. Luego dice la santificación. ¿Qué es la santificación? Pastor, eso es cuando ya conocemos al Señor, oramos, buscamos, nos apartamos de según qué cosas. Es verdad que la lucha siempre está, pero buscamos, nos consagramos. Sí, pero esa es una santificación progresiva. Hay una santificación instantánea, posicional. ¿Os acordáis? Y yo en estas últimas semanas he hablado mucho de ese malhechor que estaba muriendo al lado de Jesús. Él moría porque era un pecador y él lo reconocía, había sido un malhechor. Pero automáticamente cuando él reconoce que el que está muriendo a su lado es el Hijo de Dios, él reconoce y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sin tener muy claro cómo estaba todo. Y el hombre lo reconoce, ese hombre automáticamente, posicionalmente, es santificado por medio de la redención. Porque Cristo estaba pagando el precio por él y por toda la humanidad. Y luego viene la glorificación. Somos templo del Espíritu Santo. Solamente 8. Bueno, pues está bien, pues tú mismo. Somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, un día vamos a estar con Él cara a cara por toda la eternidad. Por eso es importante reconocer cada día que somos salvos por su gracia, que hemos sido redimidos por su gracia. Ay, no, pastor, es que yo, escucha, ni tú ni yo, todos somos pecadores, todos fallamos, todos estamos en progreso, todos tenemos situaciones difíciles, tenemos gigantes. Por eso es importante que sigamos clamando al Señor para seguir adelante. Mira, para que podamos entender más claramente sobre la redención, hay una historia que yo escuché hace muchos años. Dice que un padre
con su hijo, un hombre carpintero, comenzaron a hacer un galeón. ¿Usted sabe lo que es un galeón? Un galeón es un barco español, de ahí del no sé qué siglo. Y empezaron a hacerlo con los agujeros de las ventanas, empezaron a poner las escaleras, empezaron a poner ahí los cañones, las velas, empezaron a hacer una obra de arte. Era lo que el padre y el hijo dedicaban muchas horas del día, de la semana, del mes, a estar juntos, a planificar para hacer ese galeón. Tardaron años en construirlo. Dice que cuando ya se terminó de construir, dijo el hijo al padre, vamos a probarlo. Y fueron a probarlos ahí, a un riachuelo, a un río que había, con un poquito de corriente. Con la mala suerte o la mala fortuna que comenzó un viento muy fuerte y el galeón se fue río para abajo. Trataron de cogerlo, trataron de alcanzarlo, pero no pudieron. Qué triste. Ese barco, ese trabajo de horas, ese esfuerzo que habían hecho en unos instantes se le fue por el río abajo. Ahora pasaron 2 años. Dice que bajaron a una ciudad cercana a hacer unas diligencias. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que paseando por la calle principal, por la avenida principal de esa ciudad, observaron. Y ahí había un cristal donde estaba expuesto ese galeón. Ambos se miraron sorprendidos diciendo, mira papá, mira hijo, ahí está el galeón. Entraron corriendo para decir, oiga, ese galeón es nuestro. Lo hicimos nosotros, mira, tiene tantos cañones, tiene así, tiene así. Y el hombre le dijo en la tienda, disculpe, vinieron hace 1 año, me lo vendieron. Y yo le compré y yo ahora lo vendo, es lo más caro que tengo en la tienda. Ambos se miraron y dijeron, lo queremos. ¿Cuánto es? Tanto. Buscaron el dinero, pagaron una paga y señal, buscaron el dinero y lo recuperaron. Eso es redención. Lo habían hecho, al igual que Dios hizo al hombre y a la mujer, pero por causa del pecado se perdieron, se alejaron y Dios tuvo que pagar un precio, porque Dios no puede dar por inocente al culpable. Y de esa manera, ¿cuál era el precio? El Cordero Pascual que quitaba, que quita y que quitará el pecado del mundo. Por eso siéntete dichoso, has sido comprado, has sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo era ese Cordero, hermanos? Que cuando lo ve Juan el Bautista, dice, lo vi y lo reconocí entre las multitudes. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que la ley simbolizó, el Cordero Pascual que Dios le dijo a su pueblo que tenían que sacrificar para salir de Egipto y ponerlo ahí en la puerta de la casa porque iba a venir el ángel, un ángel, e iba a matar a todo primogénito. Todo eso simbolizaba la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Pasó ese ángel y todos los egipcios perdieron a su primogénito, pero ni uno de los hijos de Israel falleció. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tienes la sangre de Cristo en los dinteles de tu puerta espiritual? Eso es importante, porque Dios le dijo, escuchar, no sirve solamente con decir que sois hijos de Israel. Tenéis que tener la sangre para cuando venga el ángel y vea la sangre no entrará. Porque a veces decimos, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos aleluyas hay aquí? Aleluya, aleluya soy. Pero tenemos la sangre de Cristo que está cuidando nuestras vidas. Porque eso es lo que marca la diferencia de pasar toda la eternidad con Dios a no pasarla. Hay un caso muy importante en la Biblia donde se ve de una forma clarísima la redención. Es el caso de Ruth con Boz. Boz, si estudias un poquito en profundidad de este hombre, era hijo de Rahab, la ramera. Y de él, cuando se casa con Ruth y la redime, sale David. Y cuando han pasado los años de ahí, de esa generación, de esa genealogía, nace Jesús. Y fíjate la historia. Yo te lo resumo, luego tú lo puedes leer en Ruth, capítulo 3, versículos 7 al 9.
ahí nos habla de que cuando hubo voz, comido y bebido, su corazón estuvo contento, o sea, se quedó satisfecho. Dice que se retiró a dormir al lado de un montón allí de trigo, y entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó a sus pies. A medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y dijo: uy, ¿qué es esto? Una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende ahora el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué estaba sucediendo? La ley que Dios había establecido de que si alguna mujer quedaba viuda, el hermano del hombre que había sido su esposo tenía que casarse con ella. Y si no tenía hermano, el familiar más cercano. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había seguridad social. En aquel tiempo una mujer sin tener un hombre o una familia que lo cuidara era un problema grave. Podía acabar en cualquier situación. Y según esa ley, Noemí le había dicho a su nuera Ruth: mira, vamos a hacer algo. La ley dice que el familiar más cercano, por cuanto mi hijo murió, tiene que tomarte a ti como mujer. Entonces vamos a decirle a voz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Él tenía que haber dicho: yo soy familiar, usted es viuda, yo me voy a encargar de ti. Pero como él no lo ha hecho, cuando él se duerma, ponte a sus pies y él te va a redimir. Ella lo hizo, pero resulta que vos le dice: pues ¿sabes qué? Te has portado bien, pero yo no soy el familiar más cercano. Hay otro. Pero no te preocupes, yo tengo el asunto solucionado. Mañana, en medio del pueblo de los ancianos, lo voy a decir: oye, tú eres el que tiene que redimir a Ruth, la moabita, por cuanto tú eres el familiar más cercano. Y tranquila, si él dice que no, yo te voy a redimir. Así sucedió. Ella se fue con Noemí. Y al día siguiente, cuando estaban todos allí, dice que vino el familiar cercano y le dijo: voz, escucha, delante de todos os digo que tú tienes que redimir a Ruth, la viuda, porque dice la ley que tú eres el familiar más cercano. Y él dijo: ah, vale, pero escucha, cuando él dice vale, hay una situación, hay una deuda, hay una situación que también está la suegra. Entonces no, claro, eso a veces pasa, ¿eh? En el paquete no solamente, sino ya tú sabes. Entonces dijo: no, con el paquete no me interesa. Entonces le dijo: bueno, quítate el zapato. Esa era la costumbre, era como la firma, como darse la mano. Qué cosa más extraña, quitarse un zapato, ¿verdad? Pues sí. Y él dijo: sí, me lo quito. Se quitó el zapato y delante de todos dijo: yo renuncio a la redención de Ruth. Y ahí mismo voz la redimió. Ese es un caso tremendo de lo que simboliza la redención. Por eso es importante, hermanos, que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque ella fue redimida. ¿Para qué? Con un plan y con un propósito. Solamente 2 mujeres aparecen en la genealogía de Jesús. Y las 2 eran mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y las 2, Dios tenía un propósito con ellas. De ahí iba a nacer el rey David y de ahí iba a nacer el Mesías. Déjame decirte, iglesia, si Dios te ha redimido, no es para que estemos sentados en un banco, es para poder proclamar que Él viene, que Él vive y que Él está en medio de su iglesia para seguir haciendo obras y seguir salvando a las personas. Por eso es importante. Alguien podía decir: Señor, pero ¿por qué escogiste a Rahab, la ramera, para ser la madre de voz? Hermano, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo menospreciado de Dios es lo que Dios quiere salvar. Porque a veces los que están sanos dicen: yo no tengo necesidad de ser salvado. Pero Dios nos dice en esta tarde que Él nos da una nueva identidad. ¿A través de qué? A través de ser redimido por la sangre del Cordero. ¿Has reconocido a Jesús como que Él te ha redimido? Pues debemos esforzarnos, hermanos.
No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Él nos conocía, Él nos conoce y Él sabe que vamos a fallar. Hermano, yo conocí al Señor cuando era joven. Bueno, soy joven todavía, ¿verdad? Ay, pastor, sí, soy joven, vieja la ropa. Sí, es verdad. Hace más de 43 años, creo. No, más, bastante más ya. Es que no sé ni dónde estoy. Más de 50 años, no, ya tampoco. Bueno, 40 y pico, ya tú sabes. Luego si quieres te digo mi edad. Pero cuando yo conocí al Señor, desde ese momento me sentí pecador. Y sabes algo, han pasado los años y yo sigo fallando. Yo sigo pecando, yo sigo equivocándome. Pero sigo arrepintiéndome y sigo pidiéndole perdón al Señor y que me ayude a seguir adelante. ¿Por qué? Porque eso es parte de entender que somos redimidos del pecado, que el Hijo de Dios nos ha hecho libres, ya no somos esclavos del pecado, ya no caemos en lo mismo, pero somos hombres y mujeres sabiendo de que Él está con nosotros para perdonarnos. Alguien le dijo a Jesús, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y Jesús le dijo 17, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 70 veces 7. Pero eso que por día, por minuto, lo que está diciendo las veces necesarias. Déjame decirte, Jesús nunca se cansa de perdonarnos. Jesús nunca se cansa de tomarnos como el buen pastor y tomar a esa oveja herida o sucia o enferma y llevarnos a ese lugar de refugio. Ahora, quiero decirte que hoy más que nunca nosotros necesitamos esforzarnos. ¿Para qué? Para poder terminar, como decíamos el otro día, la carrera de la forma que Dios ha establecido. Mira lo que dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Para qué? Para que los que no conocen a Jesús vean que somos diferentes. En el mundo hay gente que hace buenas obras, sí o sí, pero la diferencia es que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Como somos salvos, debemos de hacer buenas obras. Y no me refiero solamente económicamente. Me refiero que si te pisan un pie, pues pongas el otro. Y eso es difícil. Ay, pastor, es que dice la Biblia que si te dan en la mejilla, ¿cuál? En la izquierda, ¿no? Si te dan en la izquierda, pon la derecha. ¿Qué significa esto? Mira, si tú le das a alguien en la mejilla izquierda, le estás dando así. Pero si le das en la izquierda, le estás dando así. Ay, pastor, se trata, hermanos y hermanas, de entender que nosotros somos la luz del mundo. Basta de quejarse, basta de decir no puedo, basta de decir ya está. Se trata cada día de mirarlo a Él, que Él dejó su trono, vino a la tierra, murió por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos. Apocalipsis 5 nos está hablando del futuro, versículo 9. Dice que había una multitud y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. Ahora, fíjate lo que Jesús hizo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo murió Jesús? En un madero. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos bendecidos. El problema de Israel se olvidó de quién lo redimió. ¿Cuántas veces nos olvidamos, hermanos, aquí también en la tierra, de personas que te hacen un bien y nos acostumbramos a que nos hagan 100 bienes, 1000 bienes, y un día que no nos hacen algo, ya está, nos olvidamos de todo? ¿No te ha pasado? Hay gente muy especial.
le ayudas, le bendices. El otro día leía que dice que había un hombre que cada mes le daba a una persona que estaba mendigando 1.000 euros. Era un hombre pudiente, un hombre que tenía una buena empresa. Ay, pastor, me voy a ir a mendigar. No, no digas eso, hombre. Bueno, dice que cada mes le daba 1.000 euros. Así estuvo por varios años. El hombre ya se hizo mayor y llegó un mes que le dijo, mira, hoy te voy a dar solamente 500. Y bueno, este mendigo se lo quedó mirando y diciendo, uy, ¿qué está pasando? Ya no veía a ese hombre con esos ojos. Dijo, bueno, a lo mejor es un mes. Al mes siguiente le volvió a dar 500. Y pasaron 6 meses, le dio 300. Y entonces le dijo, oiga, a ver, un momento. Es que encima se exige, ¿eh? Sí. A ver, un momento, ¿qué está pasando? Y el hombre le dijo, mira, yo es que era un hombre que ganaba, me he jubilado, el sueldo me ha bajado y entonces resulta que tengo ahora un hijo que va a estudiar a la universidad. ¿Y qué pasó? Entonces el hombre empezó a hacer los números y ¿qué se dio cuenta? Pues que se le acabó el chollo. Y a veces no somos conscientes de esos 3, de esos 5 años que hemos sido bendecidos. A veces nos pasa con Dios. Nosotros, como sabéis, vendemos. Y hemos estado como 2 años y medio, hermanos, los cielos abiertos. Había una persona de Amazon que nos proveía cantidades, Dora lo sabe, cantidades de furgonetas llenas de todo, auriculares, zapatos, bambas, chándal, chaquetas, todo lo que vende Amazon. ¿Y sabes qué nos decía el precio? Gabriel, tú te lo llevas, lo vendes a como puedas, la mitad para ti, la mitad para mí. ¡Ah! Dios mío, ¿qué es esto? Esto nunca me ha pasado en mis años de vendedor. Y llevo unos cuantos. Pero hace unos meses que ahí para septiembre del año pasado, pues cambiaron la política de Amazon y ya no nos dan ese género. Para mí era una bendición, no teníamos que invertir. Ibas a vender y vendías lo que fuera, te ganabas la mitad en un día, sin arriesgar, porque de la otra manera tienes que invertir y a veces dices, voy a vender este pijama de la Promis y resulta que no se vende. Y has invertido, ya tienes que sacarlo, lo has comprado a 15 o a 10 y ahora lo tienes que dar a 5. Bueno, y el otro día yo le decía al Señor, mira, a mí esto me quitaba mucho trabajo, no tenía que buscar, pero te doy gracias por esos 2 años y medio. ¿Por qué? Porque han sido 2 años y medio de mucha bendición. Ahora, ¿cómo estamos ahora? Pues ahí estamos, luchando como toda la vida, porque a veces, hermanos, nos olvidamos. Y creo que tengamos presente lo que le pasó a José. Dios le dio un sueño para Faraón. ¿Qué era? 7 vacas gordas. Ay, gordas. Sí, pues eran las buenas. ¿Usted qué prefiere, una vaca gorda o una vaca flaca? Pues si se la va a comer entrecot, le van a tocar más entrecot si está gorda. O si la va a poner a ordeñar, le va a dar más, sí o sí. Pero le dijo, oye, que luego vienen las flacas. Y eso le sirvió para proveer. Y no sé por qué me cambio del tema de la redención. No me suelo cambiar los temas. Lo que trato de decirte es que seamos agradecidos. Seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque si estamos viviendo con las vacas gordas, bien, sonríe, Jesús te ama. Si estamos viviendo en esa provisión, seamos agradecidos. Y si estamos pasando ahora las vacas flacas, no pasa nada. Ya vendrán tiempos mejores. Lo importante es que no perdamos el enfoque de la redención. Prefiero ser pobre con Dios que no multimillonario y no tener a Dios en mi vida. Prefiero que venga la enfermedad si tiene que venir teniendo a Dios en mi vida, siendo redimido por el Cordero, que no tenerlo a Él. Yo quiero resumir. No te olvides de esto, Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No te olvides eso, hermanos. Eso es lo más importante. No, que yo soy español. ¿Y? No, que yo soy de Colombia. No, que yo soy... ¿Y? Lo más importante es que entendamos que somos hijos de Dios, que Él nos ha puesto nombre y Él nos conoce. Y sabes algo, a pesar de conocernos, Él
nos redimió. Dice la palabra del Señor que su pueblo, como he leído antes, como he dicho antes, se olvidaron de quién le rescató. Empezaron a pensarse que ellos eran los fuertes, que ellos habían vencido, y Dios tuvo que llamarles a un lado y decirle: oye, no os olvidéis de quién os redimió. Incluso en el desierto, aunque Dios los redimió, los sacó de Egipto con las plagas que trajo sobre todo Egipto, sobre todos los egipcios, los cuidó, los protegió, pero ellos en medio del camino, ¿qué empezaron a decir? Me acuerdo de las cebollas, me acuerdo de los puerros y lo peor, que conseguíamos gratuitamente, de balde. ¿Y cómo tenían las espaldas? Estabais continuamente siendo golpeados. Valora lo que Dios te ha dado. Quiero concluir en esta tarde. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, hay muchas doctrinas heréticas en cuanto a la redención y lo sacan de contexto. La redención es básicamente lo que hemos hablado en esta tarde, pero hay doctrinas que dicen: si tú estás enfermo, no puedes estar enfermo porque hemos sido redimidos y Él ha pagado nuestro precio por esa enfermedad, pero eso no es bíblico. No, que si hemos sido redimidos, no nos puede faltar 100 euros o 50, tenemos que tener mucho dinero. Y eso no es bíblico. No, que si hemos redimido no podemos tener problemas. Bueno, mira el libro de los Hechos. Mira Pablo, este hombre, hermano, naufragio, donde él se metía en un barco, el seguro de ese barco subía 50 veces. Era muy probable que viniese un eurociclón o viniera una tormenta, una tempestad, y que ese barco se hundiera. Quiero decirte en esta tarde que si hemos sido redimidos por Dios, honremos a Dios. Hay personas, hermanos, que dicen que son cristianos y es mejor que no lo dijeran. De verdad, es una vergüenza. Hay personas que suben a los púlpitos y predican muy bien y ojalá no se bajaran, porque luego sus hechos no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Honremos y cuidemos a su iglesia, porque todos los que somos hijos de Dios hemos sido redimidos por Él. No, pastor, pero escucha, si es un hijo de Dios o una hija de Dios, ha sido redimido por Dios. Por eso es importante que podamos marcar la diferencia. No importa nuestro pasado, Él ya nos redimió. Lo importante es el presente y el futuro. Y concluyo con el Salmo 107, versículo 1 y versículo 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo cualquier persona, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Aquí tendríamos para una predicación. ¿Sabes que hay gente que dice: sí, Dios es bueno, sí, la misericordia de Dios es para siempre? Pero si luego no le honran, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí dice: díganlo los redimidos de Jehová. ¿Cuántos redimidos hay aquí en esta tarde? Te invito a que cierres tus ojos y le puedas decir al Señor que te ayude. Le puedan decir al Señor en esta tarde que pueda darte la capacidad, darnos la capacidad de honrarle, de bendecirle, de ensalzarle. Padre, en esta tarde nos sentimos dichosos, nos sentimos bendecidos, nos sentimos contentos, felices de saber que aunque tú nos conocías y nos conoces, diste, Jesús, tu vida por nosotros. Padre, gracias porque permitiste que tu Hijo diera su vida por nosotros.
Señor, danos la capacidad de amarte por encima de todo, de entender que si hemos sido redimidos tenemos que marcar la diferencia. Que si hemos sido redimidos, tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos bendices, Señor, tú nos guardas. Yo presento en esta tarde a todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, y aún los que nos están viendo por las redes sociales, nos van a ver o van a escuchar este mensaje, para que tú les ayudes a seguir fortaleciéndose en tu gracia, a seguir santificándonos más y más para poder vivir una vida de acuerdo a lo que tú has establecido, Señor. Y si aún hubiera alguien que no ha sido redimido, que en esta tarde pueda tomar la mejor decisión de reconciliarse contigo si se alejó y ser redimido. Si ya lo fue, nuevamente ser renovado, restaurado, regenerado, santificado. Y si hemos sido redimidos, danos fuerzas en medio de este mundo de pecado a poder, Señor, vivir como dignos hijos tuyos. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.